Voy a por la chica nueva, que es fantástica, porque si no, no sabe contestar.
estamos todos aquí dentro, tenemos que salir, darnos el conservatorio a que la magia que hemos vivido en este concierto quedase aquí dentro nos capase. Hemos vivido momentos musicales grandísimos, pues gente jovencísima que nos estaban de entender que el futuro musical está garantizado. Está garantizado porque esta orquesta es una verdadera maravilla. Los solistas han actuado, son otra verdadera maravilla. Son dos alumnas del conservatorio, fueron elegidas en un concurso que se presentaron muchísimos alumnos. Hoy han estado ellas, pero podrían estar otros alumnos, porque este centro podemos presumir que tenemos un gran alumnado. Gracias a los profesores que tenemos. Felicitar a todos mis compañeros por el trabajo, gran trabajo que desarrollan. Seré siempre recompensado por estas maravillas de conciertos. Estoy emocionado porque realmente me han hecho emocionar muchísimo estos alumnos. Decir este concierto está marcado en la quincena musical, y por primera vez esta quincena musical la dedicamos a un ONG, que es el Sonido Balayar, que es un ONG que tiene su sede en Guatemala. Es una orquesta en Guatemala, pues, chavales como son todos estos de esa misma edad, solo que ellos no tienen los recursos que por suerte tenemos nosotros. Entonces una exalumna de nuestro centro, que está ahora en Alemania, pues, que es la que está encargada, nos envió un correo que si podíamos colaborar, pues ellos colaboran pues, fantásticamente. Pues, y ven ustedes que podemos colaborar pues, con un aporte económico, que hay una alumna ahí afuera, libros de música, cuerdas, arcos, lo que nos sobra en casa será bienvenido, porque así podemos garantizar que otros alumnos en determinados países pues, puedan seguir estudiando música. Ya nada más, darle las gracias a la orquesta y a su director por el trabajo desarrollado, y pido un fuerte aplauso pues, para las dos grandes solistas que hemos tenido esta tarde, que son Susana García y Aurora Bernal. Les voy a decir el motivo. Esta niña, yo la he visto crecer desde pequeñita. Esta niña, su primer concierto lo tocó dirigiendo yo a la banda infantil. Entonces, ver cómo crece musicalmente los alumnos me emociona muchísimo. Esta niña, la propina que nos dio, que era la banda sonora La Misión, la tocó de solista cuando estaba en cuarto de grado elemental con la banda infantil conservatorio. Verles crecer musicalmente hace que nos sintamos todos muy orgullosos. Muchísimas gracias.